Trabajar como taxista siempre es un riesgo. Se podría pensar que en los pueblos pequeños podría ser un poco más calmado. Sin embargo, el día que me tocó llevar una mujer a la parte alta de la sierra, jamás imaginé que viviría una de las experiencias más horribles de mi vida. Mi nombre es Sergio. Actualmente tengo 49 años. Ya llevo alrededor de 8 trabajando como taxista. Mi pueblo no es muy grande, pero tampoco muy pequeño, por lo que se podría decir que ser taxista es un trabajo calmado. Sin embargo, al ser un pueblo de México, existen ciertos lugares que pueden ser un poco peligrosos al momento de desplazarse, así como también personas que nos pueden traer muchos problemas. En mi caso, nunca había vivido algo que pusiera mi vida en peligro. Se podría decir que tenía buena suerte, porque este tipo de situaciones le podrían tocar a cualquiera. Soy padre de familia. Mi esposa tiene 2 años menos que yo y mis hijos ya son mayores de edad. Les voy a ser sincero, francamente no tengo la necesidad de trabajar como taxista. La mayor parte de mis ingresos viene del cultivo del coco. Tengo gente que trabaja para mí, pero no estoy acostumbrado a estar encerrado. No me gusta estar mucho tiempo en casa. Soy una persona que tiene poca paciencia y honestamente estar así me desespera. Así que por recomendación de un amigo, comencé este trabajo. Cuando no estoy en la huerta, estoy paseándome por las calles del pueblo. Mi esposa no me dice nada. Ella me conoce muy bien. Tenemos casi 30 años de casados y siempre ha respetado mis decisiones. Obviamente, también trato de pasar tiempo de calidad con ella y con mis hijos, buscando tener un equilibrio en todo. Lo que les voy a contar me pasó hace algunos años. Yo me encontraba en el sitio de taxis del pueblo. Estaba platicando con uno de mis amigos. Se estaba haciendo tarde y yo estaba cansado, así que decidí irme a casa. El sitio de taxis se encontraba no muy lejos de la entrada principal del pueblo, pero mi casa estaba al otro extremo de la comunidad. Así que me subí a mi vehículo y comencé a andar. Me relajaba mucho hacer eso, andar por las calles del pueblo que me vio crecer. En algunas ocasiones me desviaba del camino para ver algunos lugares de mi infancia, y ese día me sentía nostálgico, así que lo hice. Quería dar una vuelta por la secundaria donde había estudiado. Me encontraba en un tramo de trayecto que no era muy transitado, pero lo tenía que tomar para poder llegar a la escuela. Al lado de la calle vi a una mujer. Le calculé en su momento no más de 25 años. Era muy joven. Venía caminando en dirección contraria al coche, y cuando vio mi taxi, levantó la mano para que me detuviera. Yo me paré, y no les voy a mentir, era muy linda y rápidamente llamó mi atención. Le pregunté que para dónde iba. A pesar de que ya había terminado de trabajar, pensé que hacer un viaje más no era el fin del mundo. Ella me miró con sus ojos color café claro. Recuerdo que su voz era muy suave y calmada. Me dijo que tenía que subir a la sierra, que su mamá estaba enferma y que para ella era urgente ir para poder traerla al médico. Ahora que lo pienso, tono de voz no correspondía a lo que me estaba pidiendo. Sonaba muy tranquila. No noté ningún tipo de desesperación ni nada raro, sino todo lo contrario. Yo me le quedé viendo por unos segundos. Le pregunté que qué tan alto en la sierra tenía que subir. Me dijo que estaba pasando un pequeño pueblo llamado El Tamarindo. Conocí ese lugar, pero estaba como a 2 horas del pueblo, ya que la carretera no estaba en la mejor de las condiciones. Además, ese lugar era zona caliente. Así le decíamos a los pueblos de la sierra, que son un tanto peligrosos debido a que había personas de la maña que operaban ahí. Le dije que ya era un poco tarde para hacer ese recorrido, que llegaríamos muy noche y honestamente no era seguro hacerlo. Ella se acercó a mi ventana. Su olor era raro, como a canela. Me dijo que era muy importante poder ver a su mamá. Su hermano la estaba cuidando, pero le había mandado la razón que tenía que ir por ella para poder ver a un médico. No me quitaba los ojos de encima, pero no me incomodaba. Como dije, la chica era muy linda, simplemente me tenía atontado. La manera en cómo hablaba era muy simple. Me refiero a que hablaba como las personas de la sierra, con su acento y sus modismos. Iba vestida con un vestido un poco más abajo de las rodillas, sus hombros descubiertos y una coleta de caballo. Genuinamente lucía humilde.
no como alguien que quisiera hacerme daño. Me dijo que por el dinero no me preocupara, que ella tenía suficiente para pagarme. Abrió su morral y sacó 4 billetes. Era más que suficiente para hacer todo el recorrido, cosa que realmente me sorprendió. Me quedé viendo el dinero. Aún así dudaba si tomar la oportunidad. El lugar seguía estando lejos y me daba miedo. En eso ella me toma de la mano. Sus palmas estaban frías, lo que provocó que un escalofrío me recorriera la espalda. Pidió de favor que la ayudara, que su madre no aguantaría mucho. De nuevo, sus palabras eran muy tranquilas, su voz muy suave. No parecían de una persona preocupada. Sus dedos se deslizaron por mi mano. Sus ojos no se apartaban de mi cara. Vi algo en ellos que me hacían sentir que estaba siendo sincera. Le pedí que me esperara 10 minutos, en lo que iba y venía a mi casa, pero ella me dijo que estaba haciéndose tarde y que prefería partir lo más pronto posible. Tenía razón. Pensé mandarle mensaje más tarde a mi esposa para avisarle que llegaría después. Le pedí que subiera al taxi. Ella se montó en la parte trasera. Le comenté que yo no conocía muy bien el camino hacia el lugar, así que ella me tendría que guiar hasta llegar a la casa de su mamá. La miré unas cuantas veces por el retrovisor. Nuestras miradas siempre se cruzaban. Su cara no se me hacía familiar. No era un pueblo muy grande. Todo el mundo se conocía, pero sus rasgos o rostros eran nuevos para mí. No se parecía a nadie que yo hubiese visto antes. ¿De dónde viene usted?, pregunto. Ella me miraba sin decir palabra. Lo digo porque no parece de por acá. Me comentó que sí, que era de la parte alta de la sierra, pero que recién se había venido a vivir al pueblo con su novio. Se la habían robado, como decimos comúnmente en mi estado cuando una mujer se iba de novia sin pedir permiso a los padres. Ya veo, pero ¿cuánto tiempo tiene de eso? La miré. Hace algunos meses, dijo en tono bajo. Comenzó a decirme que su novio era muy celoso y que no la dejaba salir mucho. Miraba por la ventana, se le notaba triste. ¿Se siente cómoda en su nueva casa? No lo sé. Me miró por el espejo. Creo que cometí un error. Su rostro seguía apagado. Supongo que ya no soy interesante para él. Estoy todo el tiempo encerrada en casa. Hubo un silencio. Es muy raro eso. Usted es muy linda, dije tratando de no hacerla sentir incómoda. Ella sonrió ligeramente. Muchas gracias, me respondió. Siempre es agradable que alguien te haga sentir mejor, añadió. Usted también tiene lo suyo, señor, me dijo en tono bajo. No voy a negar que eso me gustó mucho. Que una chica tan linda le diga algo así a un hombre de mi edad te hace sentir muy bien. Me continuó platicando que en ciertas ocasiones el chico llegaba a ser irrespetuoso y que sus padres no le decían nada. Simplemente se hacían como si todo estuviese bien. No debe dejar que nadie nunca le falte el respeto, yo le decía en forma honesta. En mis años de casado nunca le puse el dedo encima a mi mujer. Papá siempre me puso el ejemplo. Por más enojado que estuviese o por más tensa que fuera la situación, prefería salir para despejar la mente a que las cosas llegaran a más. Claro que nos podíamos pelear a gritos, pero nunca pasaba de eso. No debería estar ahí si no le dan su lugar, y tampoco si no tiene el respeto de las personas con quien vive, le decía, pero ella simplemente miraba por la ventana. Por lo que me estaba contando, se había quedado sola con su novio y sus suegros. Su familia le había dado la espalda cuando dejó la casa. Ya habíamos dejado el pueblo atrás. Poco a poco nos fuimos adentrando a las carreteras de tierra que subían a la parte alta de la sierra. Ya casi no había luz de día. Los grillos comenzaron a sonar. Los primeros 40 minutos se pasaron muy rápido, pero desafortunadamente aún no estábamos ni a medio camino. En poco rato, lo único que nos iluminaba era la luz de mi taxi. Hubo un momento de silencio. Yo estaba mirando la carretera cuando de repente veo por el espejo retrovisor. Me asusté cuando me di cuenta de que en el reflejo no había nada. Volví la cabeza, pero ahí estaba, viéndome con una ligera sonrisa en los labios. A pesar de la poca luz, era como si sus ojos tuvieran un brillo peculiar. Perdón,
Es que pensé que estaba acostada en el asiento, dije tratando de sonar tranquilo. Volví mi atención al camino y de nuevo vi por el espejo, pero esta vez ahí estaba. Lo justifiqué pensando que la primera vez tal vez estaba muy cansado y no me di cuenta, o que por tal vez la oscuridad no había visto bien. Comenzamos a hablar sobre la situación de su madre. No había querido discutirlo para no hacerla sentir intranquila. Me comentó que su madre había estado enferma en los últimos meses y que desafortunadamente la situación iba empeorando. No podía moverse mucho, tampoco hablar, pero ella tenía fe en que las cosas poco a poco iban a mejorar. Se acercó a mí y puso su mano en mi hombro. Las tenía muy ligeras. Estaba muy agradecida por haber aceptado venir con ella. Su cara estaba cerca de la mía. Yo seguía con mi atención en la carretera, pero su voz se oía a pocos centímetros de mi oreja. ¿Cómo se llama su hija?, me pregunta mientras presiona su mano sobre mi hombro. Isabel. Comencé a platicarle. Se me hizo raro que me preguntara sobre ella, porque sinceramente no recordaba haberla mencionado antes. Comenzamos a hablar un poco de mi familia, pero no entré en detalles. Me incomodaba. No quise tocar más el tema. No sé por qué, pero no quería pensar en ellos. Cuando llegamos al pueblo del Tamarindo, comencé a ponerme un poco nervioso. Había pocas casas y no todas tenían las luces encendidas. Era como si el lugar estuviese semiabandonado. Pasamos el pueblo. Me dijo que no faltaba mucho tiempo para llegar a su casa, pero pasaron 5 minutos y lo mismo. Según ella, faltaba poco para llegar. Yo estaba algo inquieto. La carretera estaba cada vez en peor estado. Había muchas curvas. La respiración de la mujer era cada vez más pesada. Lo hacía como una persona anciana que estuviese enferma, de una manera calmada, pero profunda. Yo veía por la ventana, pero nada. Lo único que se podía ver era la hierba pasando. No había ninguna luz. No había nadie. Después de casi 20 minutos, yo ya estaba arrepintiéndome de haber tomado el viaje. Cuando sentí que no podía avanzar más, por fin me dijo que habíamos llegado. Miré a todos lados. Yo no entendía. No podía ver ninguna casa a los alrededores. Solamente había árboles y la carretera que continuaba. Ella me dijo que la esperara, que iba a buscar a su madre. En unos minutos estaría de regreso. Pero seguía sin entender. ¿A dónde estaba su casa? La mujer bajó. Vi cómo se metió entre la hierba y simplemente se perdió. Lo primero que se me vino a la cabeza fue dejarla ahí y rápidamente regresar al pueblo. Pero mi conciencia no me dejaba. Ella contaba conmigo y no sabía qué tan mal se encontraba su madre. Así que solamente me tocaba esperar. Pasaron tal vez unos 10 minutos. Yo volteaba la cabeza para todos lados, atento a lo que salía entre los árboles o transitaba por la carretera. Pero no había nada. Me encontraba completamente solo. Me di cuenta de que al final del camino, cerca de la curva, había un animal. Parecía ser un toro. Su cuerpo era grande y sus ojos brillaban contra la luz del taxi. Me dio miedo, pero me metí en la cabeza que era algo normal, que esos animales se paseaban por esos lugares. Viéndolo con más atención, el animal tenía la cabeza girada hacia mí. Era como si me viera atentamente. Solamente podía ver la mitad de su cuerpo. La otra se perdía entre las hojas de la hierba. De golpe, la puerta del coche se abrió. Era la muchacha. Venía con alguien más, pero no podía verle la cara porque tenía un rebozo. Supuse que era su mamá, más que nada por la silueta encorvada de la persona. Ambas subieron al taxi. La anciana temblaba y venía hablando en tono bajo. No me dirigió la palabra. La muchacha me indicó de que podíamos irnos. Sin embargo, el coche no quería arrancar. Intenté 2 veces, pero no funcionó. Me tuve que bajar para verificar. Miré a los lados. La oscuridad de la noche era muy profunda. Me subí de nuevo e intenté echarlo a andar una vez más hasta que funcionó. Sentí que por fin pude respirar. Ya estaba muy nervioso. Por alguna razón me sentía incómodo. Estar en medio de la nada me ponía ansioso. Estaba expuesto a mucho peligro. No entendía por qué había tomado esa responsabilidad de llevarla a casa de su madre. Comenzamos el viaje de regreso.
Por alguna razón la señora estaba muy agitada. La manera en cómo comenzó a lamentarse me daba miedo. Pensé que era por la enfermedad que se encontraba en ese estado. ¿Todo bien ahí atrás?, pregunté intentando ver qué pasaba por el espejo retrovisor. Nadie dijo nada. Yo simplemente continué mi camino. A los pocos minutos que habíamos pasado el pueblo, escuché unos gruñidos. Sonaba como si los hiciera algún animal, pero todo indicaba que la anciana era quien los hacía. Intenté manejar un poco más rápido, pero los sonidos me ponían muy incómodo. Así que simplemente me orillé. Giré mi cabeza al asiento trasero. La mujer seguía con su cara tapada, pero estaba jadeando y quejándose. La muchacha tampoco me decía nada. Intentaba tranquilizarla, pero no lo lograba. Arranqué el coche y avancé unos kilómetros más. Pero de repente, la anciana abrió la puerta trasera del taxi y salió corriendo. Yo detuve el coche en seco. No entendía qué estaba pasando. La hija salió corriendo detrás de ella. Me dejaron solo. Pronto comenzaron a escucharse unos gritos horribles. Yo intentaba guardar la calma y no bajarme del taxi. Había tomado ya la decisión de irme, pero la muchacha llegó golpeando la ventana. Me decía que por favor la ayudara, que su mamá estaba muy mal. Yo me quedé helado, no sabía qué hacer. La vi a los ojos. Ahora sí parecía preocupada y lloraba. No tenía el valor de dejarla sola. Bajé del coche. Dejé las luces encendidas para no estar completamente a oscuras. La mujer comenzó a caminar entre los árboles. Yo fui detrás de ella. Nos metimos entre la maleza y la hierba alta. No podía ver bien, pero podía distinguirla frente a mí. Sin embargo, ella comenzó a avanzar muy rápido, y al poco rato se perdió de mi vista. Avancé pocos metros. Me estaba guiando por los gritos de la otra mujer. Con mis manos iba abriéndome camino. Los lamentos eran horribles. Comencé a gritar para ver si alguien me respondía, pero nada. Miré hacia atrás. Ya casi no podía ver las luces del coche. Me dije que lo mejor sería regresar, dejarlas ahí y regresar. Me di media vuelta y comencé a caminar rápido antes de arrepentirme. Aquellos lamentos continuaban. Eran horribles y muy fuertes. Yo estaba muy agitado. Solamente me intentaba guiar por las luces del taxi a lo lejos. De repente los gritos se detuvieron. La hierba comenzó a moverse detrás de mí. Volteé la cabeza y era la mujer. No podía verle la cara, pero por cómo iba vestida me di cuenta de que era la mamá. Llevaba el mismo rebozo puesto y la manera en la que caminaba era igual. No podía parar de llorar. La agarré del brazo. Estaba muy fría. No sé por qué, pero sentí algo extraño en mi cuerpo. Era una sensación rara de incomodidad. Cuando la mujer levantó su rostro, me quedé completamente helado. Tenía su cara muy pálida, pero lo que más me sorprendió era su forma. Tenía uno de sus ojos y la mitad de su labio caídos, como si su cara se hubiese derretido. La solté rápidamente. Me dio mucho miedo. Su cara era horrible. Estaba deforme, como si estuviese quemada. Me quedé frente a ella, temblando. No sabía cómo actuar o qué hacer. En mi cabeza quería creer que tal vez era su enfermedad lo que la tenía así, pero daba mucho miedo. Ver cómo su ojo casi se salía de su cara y los dientes saltaban de su boca era horrible. La anciana comenzó a gritar. Sus gritos eran desesperantes. Se acercó, primero lentamente, luego más rápido. Quise ayudarla, pero cuando me di cuenta de que iba a echarse sobre mí, lo primero que hice fue correr. Tras de mí se escuchaba sus horribles gritos. Se movía rápido y de una manera extraña. Era como si no pudiese mantenerse de pie, como si tuviera la columna dislocada. Eso no era normal. No había forma de que eso fuese causado por una enfermedad. De la desesperación comencé a llorar. No sabía qué era eso que me estaba siguiendo. Solamente quería llegar a mi coche y huir de ahí. Cuando por fin pude salir de entre la hierba, subí a mi taxi. Busqué mis llaves, pero no las encontraba. La mujer salió de entre los arbustos directamente contra el vehículo. No pensaba quedarme ahí por nada del mundo. Así que salí y comencé a correr.
Tomé la carretera principal hacia el pueblo más cercano. Ella venía detrás de mí. La podía escuchar correr, cómo arrastraba sus pies. Pensé en irme entre los árboles para que me perdiera de vista, pero no creí que fuera la mejor idea. Me dolían los pies de tanto correr. Sentía que el camino era eterno. ¿Cómo era posible que esos sonidos salieran de su boca? Jamás había escuchado a un humano hacer eso. Sonaba como un animal muriendo. Afortunadamente, poco a poco los gritos se fueron alejando. Había llegado a un arroyo. Paré por pocos segundos. Necesitaba respirar. Mis manos estaban sobre mis rodillas. Comencé a marearme por el cansancio. Cuando logré recobrar la compostura, levanté la mirada. Y entre las sombras, ahí estaba ella, la muchacha del taxi. Llevaba su mismo vestido. Estaba sentada sobre una de las piedras por donde pasaba la corriente. No decía nada, solamente me miraba. Podía ver la pupila de sus ojos brillando aún con la falta de luz. No podía moverme. Estaba aterrado. La mujer comenzó a acercarse, y cuando por fin pude mover las piernas me eché a correr. No podía creer en lo que me había metido. No lograba comprender qué estaba pasando, y eso era lo que más me desesperaba, no poder darle una explicación. Me sentí como si todo fuese una trampa, como si yo fuese el sacrificio para alguien más. Tenía que meterme entre los árboles. Lo hice, pero rápidamente me arrepentí. Las ramas comenzaron a arañarme los brazos y la cara, pero el dolor físico no era nada comparado con lo que estaba pasando. Las lágrimas resbalaban por mi cara sin detenerse. En medio del llanto comencé a rezar. Le pedí a Dios que me ayudara, que me hiciera salir libre de esa situación. No dejaba de decir el nombre de San Judas Tadeo, el santo en el que siempre he creído. Se escuchaba cómo las ramas se movían, como si alguien viniese saltando de una en otra. No levanté la mirada. No quería saber qué era. No quería enterarme de lo que me estaba siguiendo. Yo no sabía a dónde ir. Estaba perdido y sin ningún camino que seguir. Ya me había alejado mucho de la carretera principal. Seguía corriendo, aún sabiendo que mis piernas ya no aguantarían mucho. En mi cabeza le rezaba una y otra vez a mi San Judas. Le pedía que por lo que más quisiera me ayudara, que tenía que salir vivo de esa. Yo solamente quería volver a casa. Lloraba como nunca en mi vida. Sollozaba en voz alta. No podía seguir corriendo. Estaba a punto de caer al suelo. De repente, y no sé cómo, logré salir de entre las ramas. Llegué justo a donde estaba mi taxi. Había un coche detrás del mío. Un coche lujoso. 2 hombres estaban bajando de él. Lo primero que pensé es que eran de la maña del pueblo El Tamarindo. Pero siendo sinceros, no me importó. Me hinqué en un extremo de la carretera pidiéndoles por favor que me ayudaran. Ellos rápidamente se pusieron a la defensiva. Bajé la cabeza y llorando les pedí que no me hicieran daño. Yo solamente quería volver a casa con mi familia. Uno de los hombres se me acercó. Me gritaba muy fuerte, haciéndome preguntas que yo no entendía, más que nada porque estaba en shock. Su compañero vio mi situación e intentó calmarlo. Me dolía todo el cuerpo. Sentía que me habían drenado toda la energía. Me preguntaron que qué hacía ahí, de dónde era. Les dije toda la verdad, con quién iba, a dónde había ido, la mujer y su madre. Pero ellos tenían cara de no saber qué estaba pasando. Había algo que no cuadraba. Según uno de los hombres, eran casi las 5 de la mañana. Estaba ya amaneciendo. Eso era imposible. No pude haber estado entre los árboles por casi 8 horas. No tenía ninguna lógica. Me pusieron una venda en los ojos. Me subieron a su camioneta y no supe qué pasó después. Cuando me desperté estaba tirado en un maizal, aún con la venda en los ojos y con un dolor horrible en el cuerpo. Me puse de pie. Solamente había maíz y hierba alta a los alrededores. A pocos minutos caminando encontré la carretera principal, pero no tenía fuerzas. Caí al suelo y todo lo demás se borró de mi cabeza. Lo que pasó en los días siguientes no lo recuerdo. Tengo solamente imágenes de mi familia en el hospital, a mi esposa llorando a mi lado y mis seres queridos visitándome. Cuando me pude despertar,
Según mi esposa, mi compadre el gordo me había llevado al hospital y le había avisado a la familia. Ninguno sabía qué me había pasado, pero por el estado en el que me encontraron, obviamente todos pensaron lo peor. Todo ese tiempo estuve delirando. Mi hija me decía que en las madrugadas me despertaba agitado. Yo murmuraba abajo, pidiéndole a San Judas Tadeo que me ayudara, pero nunca decía nada más. Solamente le pedí a San Judas Tadeo. Francamente no sé qué pasó. Me recuerdo corriendo entre la hierba, intentando escapar de lo que me estaba siguiendo. Era como un camino infinito. Nunca podía ver el final. Por más que corría, era como si siempre pasara por el mismo lugar. Mi esposa me contó que se desesperó al ver que los doctores no podían hacer nada. Yo parecía no mejorar, así que fue con un chamán. Según ella, le ayudó con mi curación y solamente así pude despertar. Los primeros días no dije nada. Mi familia tampoco insistió en saber qué había pasado. Pero conforme me fui sintiendo más seguro, les conté todo. Fue como si me hubiese quitado un peso de los hombros, como si por fin hubiese podido respirar. Sencillamente necesitaba sacarlo. Pero había cosas que no tenían sentido. Lo que yo les estaba diciendo no cuadraba con cómo me encontraron. Mi esposa me dice que estuve perdido por casi una semana. Nadie supo de mí. Pensaron que me habían privado de mi libertad. Intentaron localizarme en los pueblos vecinos, e incluso en la sierra, porque me habían visto tomar esos caminos. Sin embargo, según personas que me vieron ese día, cuando yo estaba subiendo a la sierra, iba completamente solo. ¿Cómo era posible que me hubiese perdido por una semana? Eso sonaba completamente irracional. No había pasado una semana, habían pasado solamente unas horas. Me repetía una y otra vez a mí mismo. Tenía muchas preguntas sin responder. ¿Qué pasó entonces con la mujer que iba conmigo? De acuerdo a las características que yo daba, nadie sabía de alguien así. Nunca la habían visto. Según mi familia, yo estaba muy grave, débil y muy delgado. No tenía muchas heridas graves, pero por alguna razón parecía como si me hubiesen sacado toda la energía. Mi taxi jamás lo encontraron. Yo recuerdo haberlo visto ese día que encontré a los dos hombres de la maña. Estaba seguro de eso, pero ahora no había rastro. No sabía qué creer. Mis recuerdos eran claros. Estaba seguro de lo que había vivido, pero lo que me decían era diferente. Muchas veces llegué a pensar de que tal vez lo inventé, que tal vez el trauma fue tanto que no quería ver la realidad, pero descarto la idea. Lo que viví fue real, lo sentí en carne propia. A pesar de no tener explicación, estoy seguro de lo que experimenté. Lo hablé con el chamán que estaba viendo mi esposa. Le dije llorando que no sabía qué había pasado. En mi cabeza yo tenía otros recuerdos. La historia era diferente. Él me explicó que con lo que yo me había encontrado esa noche era una bruja, que había cosas que tal vez había olvidado. Ellas jugaban con tu mente y te hacían creer lo que ellas querían. La primera vez que él me vio yo me encontraba muy mal. Tenía todos los síntomas de haber sido usado por ellas. Habían tomado mi energía y drenado mi sangre, pero sobre todo intentaron quitarme mi humanidad. Él no pudo decirme qué pasó exactamente, solamente lo que vio representado en mi cuerpo. Hasta el día de hoy no tengo respuestas claras, solamente los recuerdos que se quedaron grabados en mi cabeza. Mi caso fue algo conocido en el pueblo. Hasta el día de hoy hay muchas personas que me preguntan sobre eso. Más que nada, si he vuelto a ver a la mujer o si hay algo que me persigue. Les respondo que no. Afortunadamente no he vuelto a ver a esa mujer, pero lo vivido es algo difícil de borrar. Creo que por más que lo intente, no lo podré dejar en el pasado. Intento quedarme con lo bueno. Puedo decir que estoy con mi familia y eso es lo más importante que tengo ahora. Estoy seguro que mi San Judas Tadeo me ayudó. Fue él el que me permitió estar aquí el día de hoy. Y con eso me doy por más que satisfecho.